Bien, hermano, ¿se lo he encontrado entonces? Vamos a reiterar la cita. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, comenzando del verso 5 en adelante, y dice así la gloriosa palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y no andamos en tinieblas, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y voy a repetir el verso 6, si me acompaña, vuelva un poquito para atrás, y dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Hasta aquí nomás. Puede cerrar la Biblia. Aquí el apóstol San Juan nos habla de la comunión con el Señor y de estar en Él. No se trata de parecer, sino de ser. ¿Verdad, hermano? ¿Cuánto dicen amén? Usted sabe que hace un tiempo atrás, hace bastante tiempo, muere un hombre, un vecino mío allá enfrente, y entonces la señora me llama a ver si yo podía ir a ver si se había muerto en realidad. Así que yo llevo el estetoscopio que tengo para la presión y me cruzo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí yo estuve escuchándolo al hombre y en verdad había muerto el hombre. Y cualquiera que me hubiese visto ir con el estetoscopio allí y no me conoce, pensaría que llegó el doctor, ¿verdad que sí, hermano? Y si me pongo acá el aparatito en el cuello, cuesta ponérmelo en el cuello, no sé por qué. Entonces dirán, llegó el doctor, pero no era el doctor. No es parecer, sino ser, porque entre nosotros mismos podemos engañarnos, hermano. Mire, los cristianos tenemos un lenguaje que es aquel que usamos cuando, por ejemplo, venimos a la iglesia, alguien te pregunta cómo estás, y el otro le responde bendecido. De paso, pregúntele al que tiene al lado, ¿cómo estás? Y respóndale allí, bendecido estoy, amén. Y tenemos un lenguaje, a veces una manera de vestir, ¿no? Hay lugares donde se colocan, los hombres todos usan corbata, hay otros lugares donde las mujeres usan tules, son todas santas costumbres de diferentes congregaciones que no tenemos que criticarle en absoluto, sino son formas que cada congregación tiene su idiosincrasia, hermano, y hay que respetarla. Pero esas son todas cosas terrenales, pero después están las espirituales, que ni yo puedo verla en usted, ni usted en mí, pero sí, ¿sabe qué es lo que vemos? El efecto. Vemos el efecto de nuestra espiritualidad, incluso nosotros mismos, hermano. Vemos el efecto en nosotros, cuán espirituales somos. A lo largo de la vida, hermano, pasamos por situaciones distintas unos con otros, pero todos nos demuestran si somos hombres o mujeres espirituales. Y como la palabra del Señor es el espejo del alma, ¿cuántos creen que es el espejo del alma? Amén. Entonces nosotros nos miramos en la palabra del Señor y miramos tan espirituales. ¿Oh, qué tal espirituales somos? Entonces eso nos dirá a nosotros si parecemos o si realmente somos, hermano. Cuando dejamos nosotros de tener comunión con Dios es porque hemos desviado la mirada. Y yo meditaba esta tarde en una mujer, en la primer mujer que se llamó Eva. El pecado entró por esa pareja a este mundo, entró por intermedio de la vista, hermano. Dice que el enemigo le dijo, primero le mintió el diablo y le hizo mirar el fruto, este árbol, que dice que era bueno. Mire, yo se lo voy a leer. No hace falta que usted lo busque, pero en el libro de Génesis, en el capítulo 3, vamos a encontrar aquí la caída del hombre. Y es bueno, hermano, porque esto ha marcado, como dirían los abogados
jurisprudencia, porque nos muestra allí qué es, hermano, lo que sucedió aquella vez y que puede suceder muchas veces con nosotros. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, diga conmigo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, diga conmigo, a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de ese fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiere decir que primero miró. Y la vista, hermano, mire, las cosas entran por los ojos. Si usted va a un supermercado, no va a creer que están puestas las cosas acomodadas de esa manera porque sí nomás. Eso está ideado en un tiempo, ahora no sé si les alcanzará la plata para pagarlo, pero hasta psicólogos aconsejan cómo acomodar la mercadería. ¿Qué música, hermano, que tiene que haber para que la gente le anime a comprar? Cuando usted escuche una música bonita por el supermercado y escuche y diga, qué bonito tema, ese, bueno, se lo han puesto para que usted compre más. La temperatura, todas esas cosas, y da a la vista de los ojos. Lo que no es tan importante o no le deja tanta ganancia está en otros lugares, ¿verdad? Pero lo que está en la vidriera, lo que está allí a la vista de los hombres, eso es lo que el comerciante quiere vender rápido. Bueno, lo mismo, mire la carne, hermano. Usted a veces ve unos bifes que están cortados, usted dice, qué lindo bife, pero después llega a su casa y lo saca y se encuentra que del otro lado tiene un pedazo de grasa, un pedazo de cuero, que ese no se lo ponen ahí a la vista. Porque la vista, el ser humano, es débil ante la vista, hermano. Es débil ante la vista. La comida, por ejemplo, esos pollos que hay al espiedo, no tenga hambre porque allá atrás hay unos pollos que se va a poder llevar, hermano, esta noche. Y usted los mira así, no crea que es porque están ahí porque no hay de dónde ponerlos. Los llevan allí, hermano, porque todo entra por los ojos. Y el diablo hace lo mismo, hermano. Hace que te entre por los ojos. Por eso Eva miró el fruto y le pareció muy rico. Era agradable a los ojos. Pero muchas de las cosas que son agradables a los ojos, hermano, te hacen mal espiritualmente y te pueden llevar a la muerte espiritual. Mire, el diablo, dice la Biblia, que se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Quiere decir que esas cosas están muy a la vista de los cristianos, hermano, para tentarte, para hacerte caer y en lo posible para llevarte al infierno. De esa manera se descarría el hombre. Nunca hay un cartel que dice, este camino te lleva al infierno. Usted no va a entrar por él. Usted va a entrar a través del engaño. Por eso el hijo pródigo, a él le habían dicho, quizás conocía también, esa provincia apartada que nos dice la palabra del Señor, que el hijo pródigo se fue hacia ese lugar. Esa provincia apartada, antes de llegar allá, le entró por los oídos y le entró por los ojos al hijo pródigo y empezó a pensar. Mire, todo entra por un pensamiento. Estaría trabajando con su padre, todo, y estaría pensando en la provincia apartada, en cómo disfrutar de lo que él tenía. Y un día ese pensamiento, dice la Biblia, que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido, ¿verdad que sí? Aunque a algunos nos vendría bien un nidito y más en el invierno, hermano. Quiere decir que los pensamientos no los va a poder evitar, pero sí va a poder evitar, hermano, que hagan nido en su corazón y que esas cosas comiencen a hacerse grandes en su vida, porque ese es el obrar del día de mañana. Hoy habíamos puesto un programa en la radio, José había puesto, que decía que antes de, ya no me acuerdo qué decía, pero lo voy a decir yo a mi manera, hermano. Un asesinato no crea que ocurre instantáneamente, antes se medita, antes se piensa. Bueno, lo mismo pasa con las cosas espirituales. Quizás el enemigo te está poniendo cosas delante tuyo para que te desviar tu mirada y tu atención de Dios. Aquí está, hermano, las cosas que a nosotros nos deben interesar. Algunos
han sido llevados a la presencia del Señor y Dios les ha mostrado lo que hay en aquel lugar. Y nos dice que hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y oiga esto, ni subió en pensamiento de ningún ser humano. Son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Dígame, ¿cree esa palabra usted? Amén. ¿Y sabe cuándo dejamos de creer? ¿O cuando dejó de ser importante en nosotros? Cuando empezamos a mirar para otro lado, hermano. Incluso las riquezas y la fortuna que este mundo te promete y te hace que dejes el camino del Señor. Este joven se fue a esa provincia apartada tras las promesas, incluso las imaginaciones que él tenía, pero apartarse de la presencia del Señor trae tragedias. Y si has pensado, quizás alguien haya venido hoy pensando que es la última reunión. Es la última, no voy más. Bueno, déjeme decirle que cuando pases la puerta de entrada, te espera la miseria, el dolor, la angustia y la soledad, hermano. Dijo Pedro una vez, el Señor estaba hablando una palabra que para muchos era dura la palabra, y Pedro dijo, Señor, es muy dura tu palabra. ¿Quién la va a poder soportar? ¿Quién la va a poder obedecer? Y el Señor le dijo a Pedro, yo creo que el Señor conocía la respuesta y quería que quedara escrita en la Biblia. Dijo, Pedro, ¿quieres irte también? Y Pedro, hermano, un hombre que no tenía cultura, que no tenía estudio, pero dijo algo tan tremendo, hermano, que funciona aún hasta este tiempo, 2000 y pico años después. Dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Oh, qué bueno, hermano. Dígalo conmigo, ¿a dónde iremos, Señor? Dígalo más fuerte, hermano. ¿A dónde iremos, Señor? El hijo pródigo encontró un lugar donde ir. Él se habrá preguntado, ¿a dónde iré? Me quiero ir de este lugar. A veces, hermano, la comodidad te hace enfriar. Muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y cuando lo perdemos, por ejemplo, la salud. Cuando nos encontramos enfermos, nos recordamos el tiempo que estuvimos bien, hermano, ¿verdad que sí? Aunque sea una gripe que usted tenga. Cuando este joven empezó a caminar los caminos que él se había imaginado, comenzó a vivir la miseria. Es un constante descenso el dejar las cosas espirituales, hermano. Es un constante descenso. Es mentira que dejando a Dios te va a ir bien. Es mentira. Es mentira que dejando de... Quizás sigues viniendo a la iglesia, pero te tomas una distancia. Y esa distancia hará que te enfríes y te traiga de las peores cosas a tu vida, hermano. O quizás la tomaste a la distancia. Ni mucho, ni muy cerca, como dice el dicho, que te queme, ni muy lejos para que no te enfríes allí. Y sin embargo la Biblia dice que los tibios Dios los va a vomitar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Le gusta esta palabra o quiere que busque otra? Bueno. Entonces... el hijo pródigo comenzó un constante descenso. Tal es así que lo primero que se terminó fue el dinero, se terminó la paz, se terminaron los amigos, se terminó toda la diversión y todas las cosas que él había soñado que podía encontrarlo. Creo que en nuestra congregación no hay nadie que le pueda dar tanta fe de esto como yo, hermano. Que perdí todo lo que tenía. Me fui con una camioneta llena de cosas y lo único que me traje fue una bolsita con un pantalón, una camisa, un paquete de tabaco Richmond y papel para armar cigarrillos. Era lo único que yo tenía y me había ido lleno. Pero como dice el libro de Ruth, he vuelto vacío. Entonces el hijo pródigo dijo una palabra tremenda, hermano, que usted puede usar esta noche también. Siempre. Me la aprendí de memoria. Se lo dije al Señor muchas veces hasta que me lo creí en mi corazón, hermano, que recibí el perdón de Dios. Y dijo el hijo pródigo, muchos jornaleros hay en casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, quiere decir que estaba en el piso, hermano. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Medite bien, hermano. ¿Sabe lo que quería él ser? Un empleado nada más, incluso hasta de su propio hermano y de su padre, teniendo
hermano, habiéndose olvidado que él también era parte de una estancia, lo que su padre tenía, era parte, y usted también, hermano, es parte, heredero de las riquezas del Señor. ¿Lo cree? ¿Cuánto lo creen? Para que lo crea el de al lado, dígale, vos sos heredero. Eres parte, hermano, eres parte. Quizás de los hijos de Dios te catalogas de los regulares. Que está bien, porque te has sincerado con el Señor y has dicho, yo soy uno de los hijos de Dios, pero de los regulares. Pero eres hijo, hermano. Mire, de los que se enfriaron, no sé por qué Dios me puso esta palabra, pero si Dios me puso esta palabra, es porque hay alguien que lo está necesitando. De los que se enfriaron, siempre vamos a ver miseria y tragedia. Porque cuando hubo tiempo de arrepentimiento, no lo hicieron. Sansón, usted sabe, y la Biblia nos cuenta que Sansón, un hombre que tenía tremenda fuerza, hermano, y Dios estaba con él. Ahora dígame, ¿cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres eran la debilidad, pero a lo mejor no es su debilidad esa, es otra, su debilidad. Cualquiera sea el dinero, la diversión, y algunas otras cosas que también le pueden perjudicar, hermano. Él, las mujeres, era la debilidad de las mujeres. Y era, como era el hombre más fuerte, entonces tenía un montón de candidatas, hermano. Pero él tenía que cuidar algo, que era su comunión con Dios. Y lo descuidó. Mire, hermano, se lo cambió el diablo, la comunión con Dios, por mujeres. ¿Usted cree que es un buen negocio? Cambiar la bendición de Dios por una debilidad. Él lo hizo, hermano. Y terminó sin ojos. Y terminó apartado prácticamente del Señor. Dios tuvo gracia y misericordia, hermano, con él. Y le dio al último una oportunidad. ¿Y qué me cuenta de Saúl? Saúl era un rey puesto por causa del pueblo. El pueblo pedía rey. Entonces Saúl fue elegido rey. Y Saúl, cuando comenzó a reinar, Dios le había dado muchas batallas. Y en una de esas guerras que ganó con un pueblo, el mismo pueblo, fue su último respiro de Saúl y murió. ¿Sabe por qué? Porque abandonó la fe en Dios. Comenzó a mirar las cosas terrenales, hermano. Y hoy brillan, muchas cosas brillan, hermano. Y tenemos la posibilidad, mire, a través de los teléfonos, a través de la televisión, a través de la computadora, estamos a un clic de lo que nosotros queremos. Estamos a un clic. ¿Quiere ver pornografía? Haga un clic. No hace falta ni siquiera que entre a una página de esas. Abra el diario. Los que abren el diario de internet, saben, hermano, abre el diario y va a encontrar columnas de política, de noticias cholulas, así, de películas, esas cosas, y también de deporte. Mira dónde se ha metido el diablo, en las deportivas, que antes se podía ver, ahora es lo que menos se ve, hermano, porque aparecen las esposas y mujeres de todos los jugadores. A un clic, pero también está a un clic de la bendición de Dios. Hoy puedes decir en tu corazón, Señor, yo quiero hacer un clic y cambiar mi vida, quiero cambiar mi perspectiva de vida. ¿Cuál es tu plan, hermano, con respecto a las cosas espirituales? ¿Salvarte de casualidad? ¿Ese será tu plan? ¿Será que el enemigo te ha presentado otras cosas adelante tuyo para que puedas sentirte tentado y puedas ir detrás de ella y perderte para siempre? Pero qué bueno, hermano. Mire, una diagonal es una calle que arranca casi paralela. Casi, diga conmigo, casi. Es una calle que arranca casi paralela. Usted apenas se debía. Pero si anda un rato, se apartó demasiado, hermano. Que en el caso espiritual, muchos no pueden regresar. Muchos se vuelven para atrás. Muchos, hermanos, al estar débiles, comenzaron a mirar para afuera. ¿Cuántos cristianos hay perdidos en este mundo, hermano? ¿Cuántos que preguntan y tienen deseos de volver y no pueden? ¿Sabe por qué? Porque el diablo los ha envuelto. ¿Y sabe cómo te envuelve el diablo, hermano? No trae una soga gruesa, así como usan los barcos, y te da una vueltita. No, el enemigo
te da una vueltita por día. Hilo, pruebe con hilo de coser de su casa. Y dé una vueltita, y usted le hace así y lo corta. Pero de una vueltita, después de otra vueltita, cuando quiere acordar, hermano, ese hilo se ha hecho fuerte y no te puede desatar. Hay muchos cristianos que comparten la vida. Yo sé que ninguno de los que está aquí, pero para cuando usted lo vea, coménteselo, hermano. Comparten la vida con el mundo. Decía un hermano, el hermano Palacios de Buenos Aires, un hermano que murió con las manos levantadas, hermano. Murió con las manos levantadas. Y cantaba un himno. Recuerdo, éramos chiquitos con mis hermanos y habíamos ido a Buenos Aires. Mi papá fue a sacar su pasaporte, esas cosas. Y nosotros habíamos ido con él. Y fuimos a una iglesia de unos hermanos conocidos de mi papá. Y estaba este anciano, que ahí lo conocimos, hermano. Y cantaba este himno. Decía así: tengo un hogar en el cielo, donde moran las estrellas, más allá del negro velo, donde la ciencia no llega, más arriba de la luna, mucho más allá del sol. Bueno, hasta ahí no me acuerdo. Y ese hombre murió glorificando a Dios, con las manos levantadas, hermano, en un púlpito. Era un ancianito. Y estaba predicando, levanta las manos, por eso yo no las voy a levantar, levanta las manos y estaba allí glorificando a Dios y murió con las manos levantadas. Se las tuvieron que bajar, hermano. Pero él siempre decía una palabra, siempre, lo habré escuchado 10 veces. Y decía: no busques afuera lo que está adentro. Qué razón, hermano, qué razón que tenía. Y no solo tiene razón porque era un anciano, sino también porque lo tiene que ver experimentado muchas veces, hermano. Ahora, lo que estás buscando, hermano, ¿es de afuera o es de adentro? Una vez a un pariente mío habían venido 2 hermanos que habían tenido un conflicto en la iglesia. Es decir, eran hermanos de la iglesia y entre ellos había un conflicto. Entonces había una discusión y no se podían arreglar. Entonces le dijeron: vamos a hablarle al hermano fulano de tal, a ver que nos dé un consejo. Bien hecho la gente, ¿no? Así que vinieron a donde estaba y le preguntaron. Dice: queremos hablar con usted. Dice: tenemos un conflicto entre nosotros. Y esta persona muy sabia, lo primero que le preguntó, dice: dígame, antes que me lo cuente, ¿es carnal o es espiritual? Y era carnal, hermano. Se solucionó ahí nomás. Creo que ni se lo tuvieron que contar. Ahora, lo que buscas, hermano, lo que te hace perder el sueño, lo que te hace que vivas inquieto y no seas feliz, ¿es carnal o es espiritual? No me lo conteste. Usted pregunte, ¿será carnal esto? ¿Cosas de la carne que la Biblia dice que no la busquemos porque son perecederas? ¿O es espiritual? Lo que no te deja dormir quizás porque has perdido algo con Dios, porque quieres ganar almas para Cristo. Estas cosas, hermano, cuando las comienzas a practicar, son las que más te empiezan a venir. Mire, usted si tiene Facebook, ahí en el Facebook usted pregunte por un ejemplo, un compresor. Y después no pregunte más. Solo le van a venir las ofertas de compresor. Y usted dice: ¿cuándo pregunté? Preguntó una vez. Y porque la inteligencia de no sé qué, le mandan siempre, hermano, hasta que usted ya lo deja de hacer y cada vez menos. Lo mismo con las cosas espirituales. Cuando usted es un modo de vida, comenzar el día escuchando la gran verdad. ¿Cuándo empiezan el día escuchando la gran verdad? Bueno. Entonces, no, pero este es un chiste que le dice. Cuando usted comienza el día, yo sueño, hermano, con la gran verdad. Vivo, almuerzo, ceno con la gran verdad. Todo en la casa estamos rodeados de la gran verdad, hermano. Porque estamos con la mente puesta en esto y un montón de mensajes, hermano, que llegan, una bendición que Dios nos ha dado. Bueno, cuando tu vida es así espiritual, que te preocupas por las otras cosas también te preocupas, pero más por las espirituales, esas son las cosas que van a dominar tu vida, hermano. Y cuando venga el enemigo y te ponga los espejitos de colores como le puso al hijo pródigo, las vas a rechazar inmediatamente. Por eso, hoy
debes devolverte al Señor, hermano. Si te has apartado, no hace falta que te hayas descarriado y que te hayas conocido. No, hermano. Como les dije, hay cristianos que comparten el mundo, hermano. Son cristianos aquí y en el mundo son mundanos. Me acuerdo un cuento. ¿Quiere que le cuente un cuento? No lo voy a contar como el que me lo contó, porque es cordobés. Obvio que lo cuenta mejor. Dice que una vez había un cabaret que había cerrado. Entonces le pusieron en venta. Y pasa un pastor y mira, dice, se vende el cabaret. Está lindo para comprarlo y hacer una iglesia, ¿no? Está bueno eso. Así que lo compra. Compró el cabaret. Así que bueno, hacen los papeles, todo. Cuando van los hermanos el otro día a pintar, todo a dejar, se encuentran con un loro. Ya habían olvidado el loro. Dice, bueno, tengámoslo al pobre loro acá, ¿no? Así que el loro miraba, hermano, todo, ¿no? Los hermanos arreglaban, pintaban todo, le daban sus semillitas de girasoles y el loro estaba. Primer culto. Se había llenado el culto, hermano, y el loro miraba. Decía, mira vos. Así que pasa el pastor y abre la reunión, casa de Dios, puerta al cielo, todo. Entonces dice el loro, dueño nuevo. Y bueno, pasan las danzarinas, ¿no? Las violas jovencitas que están con las danzas, con los panderos, todo. Y el loro mira, dice, chicas nuevas, ¿no? Recuerde que él era del cabaret, el loro, ¿no? Chicas nuevas. Así que bueno, y después llega la ofrenda. Y pasan los diáconos. Dicen, vamos a hacer pasar todo. No se ponga mal ningún diácono. Bueno, también pasaron algunos pastores, copastores que habían ahí para que no. Pasaron adelante y dicen, vamos a recibir la ofrenda. Primer culto hoy. Así que se ponen a recibir la ofrenda y el loro los mira, ¿no? Dice, dueño nuevo, chicas nuevas, pero los clientes son los mismos, dice. Iban al cabaret. Hermano, no compartas el mundo. Amén, hermano. Que Dios te bendiga. Te invito a que te pongas de pie y le aplaudas al Señor esta noche. Que te ha traído esta palabra y te dice que regreses. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie, hermano. Vamos a hacer una oración y luego vamos a pasar a la otra parte de la reunión. Póngase de pie, hermano, y yo te invito a que levantes las manos esta noche.